Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la científica de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a hablarles acerca de un poco del tema que hemos elegido, el cual es la corrosión de metales en las estructuras. Quédense en este video para conocer un poco más sobre este tema. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es un proceso químico o electroquímico mediante el cual los materiales, especialmente los metálicos, reaccionan al entrar en contacto con su entorno. Un claro ejemplo sería el caso del acero, ya que este al entrar en contacto con el agua o la humedad suele formar óxidos como lo son el óxido de hierro o entre otros. Finalmente podemos decir que los materiales al entrar en contacto con esos factores tienden a deteriorar su estructura interna. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de este tema en la ingeniería civil? Es importante porque hoy en día muchas edificaciones o estructuras están hechas a través de materiales metálicos, como lo puede ser el acero de reforzamiento de concreto. La corrosión compromete la durabilidad, sostenibilidad, resistencia y seguridad de las obras civiles, lo que puede provocar el incremento de costos de mantenimiento, puede provocar fallas estructurales y compromete la seguridad de las obras. También puede tener algunas consecuencias como lo son la reducción de la calidad de vida de las estructuras. Además, es importante anticiparse a este problema, ya que te va a permitir recubrir tus distintas estructuras con recubrimientos protectores. También te va a permitir trabajar con mejores materiales y vas a poder planificar adecuadamente alguna red de mantenimiento preventivo. Finalmente, algunos ejemplos son el puente Virú, que está en La Libertad, que se va a mostrar acá en pantalla. Tenemos también lo que es la planta de mantenimiento de tratamiento de aguas en el Callao. Y finalmente tenemos el puente Solidaridad, ubicado aquí en Lima. Soy Rodrigo, yo les voy a hablar sobre qué es la reacción redox. Es una reacción donde ocurre transferencia de electrones entre especies químicas, donde una pierde electrones que se oxida y la otra que los gana, que significa que se reduce. Ahora les voy a hablar de cómo se produce la corrosión del hierro al acero. El hierro se oxida en presencia de agua y de oxígeno, generando así un óxido de herrumbre. Este proceso se da espontáneamente como una celda galvánica. La oxidación del hierro se lee como 4 átomos de hierro reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de óxido férrico. La reacción del oxígeno se lee como una molécula de oxígeno molecular gana 4 electrones y se reduce formando 2 iones. Y la reacción global se lee como 4 átomos de hierro reaccionan con 3 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua para formar 4 iones de hierro y 12 iones de hidroxilo. La corrosión con la electroquímica. La corrosión funciona como una celda galvánica donde el hierro actúa como un ánodo, o sea que sí se oxida, y el oxígeno actúa como un cátodo, o sea que se reduce, generando así una corriente espontánea. Hola, soy Talía y hoy vamos a hablar brevemente sobre los factores que generan la corrosión en el acero y en el concreto. Este tema es muy importante en la ingeniería civil ya que afecta la durabilidad de nuestras estructuras. Para eso tenemos 4 puntos muy importantes, así que comencemos. Punto número 1. El pH en el concreto. El concreto nuevo altamente alcalino tiene un pH entre 12,5 y 13,5. Esta alcalinidad crea una capa pasiva que protege al acero de la corrosión. Punto número 2. La carbonatación. Es un proceso natural en el que CO2 del aire reacciona con el hidróxido de calcio del concreto. Esto baja el pH y destruye la protección del acero. Punto número 3. Son las sales, especialmente los fluoruros. Los fluoruros penetran el concreto y llegan al acero donde forman compuestos que inician la corrosión localizada, también llamada. Se preguntarán, ¿dónde entran las sales? Pues las sales entran en la capilaridad o difusión. También son vistos en ambientes marinos o si no por las sales que se utilizan para descongelar. Y punto número 4, la humedad y la oxidación. Pues el agua actúa como un electrolito permitiendo así el movimiento de los iones, lo cual es esencial para que ocurra la corrosión. Y el oxígeno es el que acepta los electrones del hierro, completando así la reacción de la oxidación. Punto número 4, la humedad y el oxígeno.
pues el agua actúa como un electrolito y permitiendo así el movimiento de los iones, lo cual es esencial para que ocurra la corrosión. El oxígeno es el que afecta a los electrones del hierro, completando así la relación del oxígeno. Pasamos a lo siguiente. Hola, soy Ana Yamila y yo voy a hablar sobre el equilibrio químico en el sistema corrosivo. Para ello nos vamos a apoyar de 3 preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Primero, ¿cómo influye el equilibrio químico en la velocidad de corrosión? El equilibrio químico entre especies oxidantes, como el oxígeno disuelto, y especies reductoras, como el hierro metálico, son fundamentales durante el proceso de corrosión electroquímica. Este equilibrio no solo determina la velocidad, sino también la dirección de las reacciones redox. Cuando este sistema se mantiene en equilibrio, las tasas de oxidación y reducción se compensan, limitando así el deterioro del metal. Sin embargo, si este equilibrio se ve alterado, ya sea por agentes agresivos como los cloruros o sulfatos, estos hacen que se acelere la transferencia de electrones, así intensificando más el proceso corrosivo. Bien, y ahora, ¿qué pasa cuando el sistema pierde su equilibrio? La pérdida de equilibrio químico crea condiciones que favorecen la disolución atómica del hierro y la formación de productos de corrosión como lo son los hidróxidos de hierro. Factores como la disminución del pH, el ingreso de cloruros en estructuras de concreto o el ingreso de humedad aumentan la conductividad del medio, lo cual facilita la corrosión localizada y generalizada. Esto provoca a su vez una degradación progresiva de las estructuras metálicas, reduciendo su vida útil y perjudicando su seguridad estructural. Y por último, ¿cómo se puede estabilizar el equilibrio para prevenir daños? Existen distintas estrategias para estabilizar el equilibrio químico y así prevenir daños por corrosión. Una de las más efectivas es el control del pH del medio, especialmente en estructuras de concreto, utilizando cementos con materiales puzolánicos, como ceniza volante o escoria granulada. Estas mejoran la alcalinidad del sistema. Asimismo, el diseño de mezclas impermeables y densas reducen la penetración de agentes corrosivos. Otra técnica es el empleo de inhibidores químicos, los cuales intervienen en las reacciones redox al formar una película protectora sobre la superficie metálica, así reduciendo la velocidad de corrosión. Hola, mi nombre es Simana y hoy voy a hablar sobre la prevención y control de la corrosión. La corrosión del acero en estructuras de concreto armado es una de las principales causas de daño prematuro. Si esto no se controla, puede reducir la vida útil de la estructura y poner en riesgo la seguridad. Para prevenirlas o reducir sus efectos se aplican estrategias desde el diseño hasta el movimiento, agrupadas en 4 niveles: diseño estructural, métodos químicos, métodos electroquímicos y mantenimiento preventivo. Ahora vamos a empezar con el diseño estructural, que es una de las formas más efectivas de prevenir la corrosión, ya que es el mismo diseño de la estructura. En primer lugar se considera la profundidad de recubrimiento, que según la ACI 318-19, si aumentamos el espesor de concreto que recubre la barra de acero, se puede retrasar la entrada de agentes que causan la corrosión, como el agua, el oxígeno y los cloruros. Pero no solo importa el espesor, también es clave la calidad del concreto. Si usamos mezclas con baja permeabilidad, como por ejemplo con una menor relación de agua, cemento y aditivos impermeabilizantes, se reduce significativamente el ingreso de sustancias agresivas, lo cual protege el acero desde el interior del material. Ahora pasamos con los métodos químicos. Además del diseño estructural, existen métodos químicos que ayudan a fortalecer la protección del acero. Uno de ellos es el uso de inhibidores de corrosión, que son sustancias que se agregan al concreto o se aplican en la superficie. Lo que hacen prácticamente es formar una capa protectora sobre el acero para que los agentes corrosivos no lo deterioren fácilmente. Otra alternativa muy usada es el empleo de recubrimientos protectores, lo que permite proteger directamente el acero antes de colocarlos, usando recubrimientos epóxicos organizados. Estos materiales actúan como una barrera entre el acero y el ambiente, evitando que entre en contacto con agentes dañinos. Ahora veremos los métodos electroquímicos. Se aplican estos métodos cuando la estructura está expuesta a ambientes altamente agresivos, como zonas costeras o industriales. El más utilizado es la protección catódica, que consiste en inducir al acero a comportarse como cato, impidiendo así su oxidación. Este sistema puede funcionar con ánodos de sacrificio, como el zinc, que se oxida en lugar del acero, o con corriente eléctrica usando una fuente externa para mantener al acero protegido.
Y finalmente vamos con el mantenimiento preventivo. Si incluso se han aplicado todas estas medidas, es fundamental hacer un seguimiento regular de la estructura. Esto permite identificar señales tempranas de corrosión antes de que se generen daños estructurales. Y una forma de hacerlo es mediante el monitoreo del pH y del potencial electroquímico para saber si la corrosión podría haber empezado. Y junto con eso se aplican ensayos no destructivos como ultrasonidos o resistividad eléctrica que detectan el deterioro sin necesidad de dañar la estructura para poder realizar reparaciones sin que el problema avance. Bien, ahora finalmente, luego de haber desarrollado el tema, hemos llegado a 3 breves conclusiones. 1. La corrosión es una reacción redox espontánea que compromete la durabilidad de las estructuras de acero. 2. Comprender los factores físico-químicos como pH, sales y oxígeno, y a su vez el equilibrio químico, nos permite diseñar estrategias de... Y por último, 3. La sinergia entre química e ingeniería civil es esencial para asegurar estructuras más sostenibles, durables y seguras. Y ahora sí, espero que este video haya sido de su agrado y hayan podido aprender sobre la corrosión de metales en estructuras. Muchas gracias.